Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Suárez y bienvenidos a otro capítulo más de Geocositas para Dummies, herramientas de programación enfocadas en sistemas de información geográfica. ¿Qué tema traemos esta vez? Vamos a seguir y vamos a retomar con un tema que habíamos dejado en pausa, y es el análisis de imágenes satelitales utilizando Python y diferentes librerías. Ahí en la lista de reproducción que se les dejo aquí en la esquinita vimos muchísimos conceptos de imágenes satelitales, desde lo más básico que es una imagen satelital, que es un píxel, espectro electromagnético, índices, clasificaciones y demás, y poco a poco íbamos agregándole diferentes conceptos adicionales. Vimos en un capítulo cómo poder hacer clasificación supervisada y no supervisada con algoritmos de clustering y algoritmos de machine learning que van aprendiendo y que nos van a permitir crear una clasificación de coberturas de una forma un poco más fácil. Dentro de esa posibilidad de utilizar algoritmos de machine learning también surge otro escenario, y es que podemos utilizar también deep learning para hacer clasificación de imágenes. Y este temita estaba pendiente, era algo que yo quería traerles para el canal, precisamente para que tuviéramos la parte de Machine Learning, ahora Deep Learning, y poder aplicar diferentes procedimientos sobre nuestras imágenes satelitales. Entonces, antes de empezar a mirar código y empezar a escribir y sobre todo empezar a jugar con Visual Studio o con Anaconda, el que ustedes tengan, vamos primero a hablar un poquitico sobre qué es eso de Deep Learning y cómo lo podemos entender de una forma mucho más sencilla. Así que primero vamos a una pequeña explicación. Entonces, para empezar vamos a hacer un ejemplo para entender qué es Deep Learning, sobre todo más fácil y más entendible, porque detrás de esto hay muchísimo trasfondo matemático. Entonces vamos a verlo de una forma más sencillita. El ejemplo que yo creo que todos en algún momento nos hemos encontrado es cómo hacer un promedio, o incluso cuando estamos en la universidad, en el tecnólogo, tecnológico, carrera profesional, instituto, muchas veces nos evalúan mediante promedios, ¿sí? Entonces el profesor llega a la clase y el primer día dice, bueno muchachos, voy a sacar, no sé, 3 notas, 4 notas, ¿sí? Entonces el profesor por allá en su tablero llega y pone, listo, entonces voy a poner una nota 1, ¿sí? Un X1, que eso va a ser igual a, no sé, un parcial 1, ¿sí? Pongámoslo mejor así. Pongámoslo así como P1, un parcial 1, que este parcial 1 va a tener, por ejemplo, un 20% de peso. Vamos a tener, por ejemplo, un trabajo 1 y ese trabajo grupal va a ser, por ejemplo, un 15%, ¿sí? Vamos a tener otro parcial después, un parcial 2, que va a pesar un 25%, por ejemplo. ¿Listo? Ahí ya tendríamos 60. Y vamos a decir que el último 40% es el parcial final. ¿Listo? Parcial final. Decimos que hay un 40% muy suicida, muy extremo, pero bueno, vamos a decir que esas son las notas. Entonces, lo que sucedía es que uno empezaba con el semestre y de pronto en el parcial 1 sacó, no sé, 4. En el trabajo sacó 3.2, en el parcial le fue como mal, no estudió mucho, se fue de rumba, sacó 1.5, se esforzó un montón y en el otro dijo, me voy a inspirar, voy a pasar con 4.2, supongamos. Y uno, ¿qué empezaba a hacer? Uno decía, listo, lo que tengo que hacer es coger cada una de las notas, multiplicarlas por el peso, hacer una sumatoria de esos resultados y obtengo mi nota. Entonces uno lo que hace es coger el 4, ¿sí? Por el 20%, que sería 0.2, esto más 3.2 por el 0.15, más 1.5, que es la nota, por el 0.25, más 4.2 por 0.4. ¿Listo? Eso lo que nos dé, ¿sí? Ustedes pueden hacer la multiplicación. La verdad me inventé los datos, no sé si va a pasar o no el estudiante. Y entonces cuando obtiene un resultado, un numerito acá, resulta que si ese número es mayor, por ejemplo, a 3.5, quiere decir que pasó. Pero si es menor a 3.5, mayor o igual, si es menor a 3.5, perdió la materia. ¿Listo?
Aquí en ese ejercicio estamos trabajando con el concepto de redes neuronales y ese es el concepto fundamental para entender cómo funciona el deep learning o el aprendizaje profundo. Vean que aquí estamos teniendo unos datos de entrada. Estos datos de entrada, que son nuestras notas, son los input. ¿Sí? Esas son las notas que le estamos dando para que mediante esa formulita ponderada obtengamos un resultado. Esto que tenemos acá son los pesos, que es la importancia que tiene cada una de las notas. Esto de acá, este comportamiento verdecito, pues es todo nuestro cálculo. Nota por peso, es decir, input por peso, más el otro input por peso, más input por peso, más input por peso. Y al final obtenemos un numerito y ese numerito se va a comparar con un algo. Este es lo que nos va a decir o se va para el siguiente semestre bien o repite el semestre. Es como que esa parte, dependiendo de lo que tengamos, toma un camino o toma el otro. Esto es lo que nos va a permitir comparar el resultado para saber si pasa o no pasa. ¿Listo? Este mismo principio es el de redes neuronales. Vamos a ver esto en una red neuronal, cómo funcionaría. Quiere decir que yo voy a tener, para empezar, yo voy a tener 4 notas. Tengo 4 neuronas. ¿Listo? Las neuronas, realmente las redes neuronales parten del mismo principio de cómo funciona nuestro cerebro, que nuestro cerebro tiene diferentes neuronas y de alguna manera se comunican entre sí mediante dendritas y a partir como de esa activación eléctrica que tiene nuestro cerebro, de alguna manera es que nos permite que esté todo conectado como una red para poder tomar decisiones y se van activando diferentes zonas, ¿sí? En principio así funciona. Yo desconozco mucho la parte médica, pero ese es el principio que tienen acá. Entonces, si tenemos 4 notas, pues vamos a tener 4 datos de entrada, ¿sí? Esos serían nuestros input. Y estos input van a estar comunicados, porque estos son neuronas. Imagínense que una neurona es un nodo, ¿sí? Sencillo. Van a estar conectados a un algo mucho más grande. O bueno, no mucho más grande realmente, a algo central, digámoslo así. ¿Listo? Entonces, este algo central va a estar comunicándose acá, acá, acá y acá. Nuestras notas van a estar conectadas con algo que se llama función de activación, en este caso, y acá nosotros vamos a tener los pesos. Estos pesos es lo que se conoce como nuestros W. Y estos datos de entrada podemos decir que son nuestros, por ejemplo, las X. X1, X2, X3 y X4. Entonces vamos a tener 4 datos de entrada. Cada dato de entrada va a tener un peso diferente. ¿Listo? Y esa suma de X1 por W1 más X1, X2 por W2 más X3 por W3 más X4 por W4 va a generar un numerito, ¿sí? Ese numerito que llega acá va a ser comparado con algo que es la función de activación. En este caso del promedio, la función viene siendo, si el resultado, no tanto función, viene siendo como una regla, si es mayor o igual a 3.5 pasa, o si no, no pasa. Es decir que nosotros vamos a tener acá unas neuronas adicionales que simplemente nos va a decir, oiga, pasa o pierde. ¿Listo? Y también están conectadas. O sea que básicamente acá en esta función de activación, si lo que llega cumple cierta condición, va para un lado y si no, va para el otro. Aquí lo estamos diciendo muy tajante, que mayor o igual a 3.5 para un lado, menor para el otro, pero realmente esto es una función, ¿sí? Dentro del procedimiento de redes neuronales, de Deep Learning, estos son funciones. Y estas funciones lo que va a hacer es determinar cuáles neuronas se van a activar en el paso siguiente. Es decir, si aquí llega un valor de 4, pues se va a activar esta neurona. Si llega un valor de 1, se va a activar esta otra neurona.
¿sí? De alguna manera estamos como tomando caminos dependiendo del resultado que llegue, ¿ok? Y esta sería la gráfica de lo que se conoce como perceptrón, que es simplemente una red neuronal sencillita en donde tenemos una capa de entrada, una función de activación y una capa de salida. Es, digamos que la arquitectura o el diagrama de redes neuronales más sencilla. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una clasificación, digámoslo así, de imágenes o empezar a identificar patrones o características, algo un poco más específico y más avanzado, pues con una sola capa, con un perceptrón, pues como que esto no va a funcionar. Cuando tenemos problemas más complejos necesitamos redes neuronales que tengan muchas más capas y muchas más neuronas. Por lo tanto, yo puedo tener una capa que es nuestro input, ¿sí? La entrada. Aquí voy a tener un montón de capas, que es lo que se conoce como capas ocultas, y al final voy a obtener un output, que es la salida. Acá adentro voy a tener un montón de neuronas, capa 1, capa 2, capa 3, un montón. Cada una de estas capas van a estar conectadas entre sí. Neurona, 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 todo esto lleno de neuronas y todo esto conectado entre sí. ¿Listo? Las neuronas que se activen es porque viene un valor que fue calculado con una función de activación que hizo que las neuronas que siguen a continuación se puedan ir activando. Y al final vamos a obtener una salida. Esto es lo que se conoce como capas ocultas. Y cuando tenemos capas, más capas, cuando estamos como investigando más en profundidad, ahí es donde entra el concepto de deep learning. Porque realmente estamos haciendo un aprendizaje en profundidad. Le estamos agregando más capas, más capas, más capas. Y de esa manera, cuando investigamos o cuando hacemos esos cálculos de una forma tan grande, con más y más y más capas y más en profundidad, es que surge ese concepto de deep learning. Y ahí ya surgen muchos más elementos porque hay varias funciones de activación, porque hay varios diagramas o arquitecturas de diferentes redes neuronales con diferentes enfoques. Y ahí es donde ya uno puede empezar a utilizar esos conceptos para trabajar un poquito. ¿Y eso? En resumen, así es como funciona y esto es lo que es el Deep Learning. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros queremos aplicar Deep Learning con imágenes satelitales para hacer una clasificación, pues básicamente nuestra capa de salida va a ser la categoría. En la capa de salida yo voy a tener si esto es pasto, si esto es agua, si esto es cobertura, si esto es bosques, suelo desnudo, cuerpos hídricos, qué sé yo, ¿sí? Vamos a obtener en la capa final las coberturas. En la capa de entrada pues vamos a obtener cada uno de los píxeles que tiene nuestra imagen satelital, pero recordemos que una imagen satelital es multiespectral, o bueno, tiene la posibilidad de ser multiespectral, entonces cada píxel viene siendo 7 píxeles o 5 píxeles u 8 píxeles realmente. Entonces ese píxel compuesto de esos 7 elementos va a ser un dato de entrada que podríamos tener 7 neuronas. Cada neurona va a leer una banda de un píxel de esa imagen satelital. Y cuando entre ese píxel solito en cada uno de esos elementos, de esas neuronas, ahí vamos a tener nuestras redes ocultas, precisamente para empezar a jugar con los pesos, que se empiecen a activar y al final cuando entre ese píxel, se ejecuta nuestra red y al final nos va a decir, oiga, esto es agua, o esto es bosque, o esto es cultivo, o esto es lo que sea, según lo que nosotros le hayamos entrenado. ¿Listo? Porque aquí también influye el entrenamiento que nosotros le hagamos a la red. Entonces, con este principio vamos a empezar a echar un poco de código. ¿Listo? En los videos pasados yo los trabajé con Anaconda, Jupyter Notebook en Anaconda. Esta vez cambié y voy a utilizar Visual Studio, pero también va a ser un Jupyter Notebook. No importa si lo siguen utilizando en Anaconda o se pasan a Visual Studio, es el mismo Jupyter, ¿ok? Una pequeña recomendación para el ejercicio. Voy a partir del mismo ejercicio y el mismo principio del video número 3 que se los dejo aquí en la esquinita. Video número 3 de análisis raster Python. En el video número 3 expliqué cómo hacer una clasificación supervisada utilizando algoritmos de Machine Learning. Voy a coger ese mismo código, pero lo vamos a adaptar para que ahora funcione no con Machine Learning, sino con Deep Learning. ¿Ok?
Entonces, si no tienen el código, yo se los dejo acá en la caja de descripción. Igual en mi GitHub está, o busquen acá el videito, ahí encuentran el enlace y de paso repasan un poquitico de Machine Learning. Entonces, manos a la obra. Listo, ¿aquí qué hice? Lo único que hice fue abrir una carpeta nueva en Visual Studio con los datos de entrenamiento y con mi imagen satelital. Esta es mi imagen satelital multiespectral, es un Landsat, y estas son las coberturas que simplemente son pequeñas muestras de zonas verdes, cuerpos de agua y... no, mentiras. Cuerpos de agua, zona urbana y cobertura vegetal, básicamente. Es muy resumido, son 3 coberturas solamente. ¿Listo? Estos datos también los descargan aquí abajito de la caja de descripción. En el video número 3 también están. ¿Listo? Lo único que hice fue descargar la data y ahí está. No tengo ningún código, entonces voy a crear mi código. Voy a crear uno que se llame precisamente, aquí afuera, que se llame, podemos llamarlo Deep Learning.ipynotebook. Listo. No es más, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Me voy a basar en el video número 3. Voy a irme a mi GitHub, voy a descargar el código porque hay mucho código que es igual. Lo vimos con clasificación supervisada y no supervisada. Mucho del código es muy similar porque yo tengo que preparar los datos y algunos procedimientos pues se repiten. Entonces, para no repetirlo, me voy rápidamente a mi GitHub, traerme el código acá de lo que necesito. Este es el video que les comento, ¿listo? Aquí se encuentra el código, entonces voy a entrar acá, aquí están los datos, también los pueden descargar y aquí está el código y en este video también se los voy a dejar. Bueno, aquí está el código. Entonces, este código fue para hacer una clasificación de imágenes usando Machine Learning. Voy a copiarme muchas de las cosas que posiblemente necesitemos. Va a quedar muy similar. Entonces, ¿qué necesitamos? NumPy sí, Rasterio también para la visualización. sklearn sí, también para dividir las muestras de entrenamiento. Este sí no lo vamos a necesitar. Estos son los algoritmos de Machine Learning. El k-vecinos más cercanos, el Random Forest y el Super Vector Machine. No lo necesitamos. Y creo que el resto sí. Me está generando un error. Creo que por intérprete de Python. Sí, no he seleccionado un intérprete. Este 311 sí. Ya está. Ahora sí está ejecutando. Recuerde que las librerías deben estar instaladas. Si están utilizando Anaconda es muy fácil la instalación, ustedes buscan el entorno y van a instalar los paquetes. En este caso estamos utilizando NumPy, Rasterio, Scikit-learn y Matplotlib, y de pronto utilizaremos otra adicional como TensorFlow, que es clásica para trabajar con Deep Learning. De hecho la podemos como importar de una vez. No, dejémosla así. Por ahora voy a traerme el código y voy a estar pegando aquí lo que necesitamos. Esta parte también la necesitamos, básicamente es para definir unas listas vacías donde vamos a almacenar los píxeles y las etiquetas de esos píxeles. El directorio de coberturas, esto es simplemente la ruta en donde están las muestras de entrenamiento. En este caso las muestras de entrenamiento están acá, entonces voy a copiar el path relativo. O voy a copiar el path absoluto, digámoslo, para mantenerlo igual. Copiar path y lo vamos a pegar acá. Simplemente reemplacé la ruta. ¿Listo? ¿Qué sigue después de esto? Utilizamos un for. Esto básicamente se hizo en el video. Explico en detalle este código, ¿vale? Entonces por eso no estoy entrando tanto en el detalle de la explicación. Pero en resumen estamos recorriendo las carpetas, recorriendo las muestras para poder asociar cada muestra a una etiqueta y hacer una pequeña transformación de esos datos. ¿Listo? Esto también lo necesitaremos. Esto hace parte también de la preparación de los datos utilizando NumPy. Aquí ya estamos organizando los datos de muestra y de entrenamiento. Esto se mantiene exactamente igual. El scaler, recordemos que nosotros tenemos que escalar los datos para tener la misma dimensionalidad. Esto se sigue manejando. Aquí hacemos el escalamiento precisamente de la data y aquí ya no. Esto ya no lo necesitamos.
¿Por qué? Porque acá es donde nosotros en el video 3 usamos un algoritmo de Machine Learning, el K-Nearest Neighborhood. En este caso no vamos a utilizar K-Nearest Neighborhood, vamos a utilizar Deep Learning, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que vamos a necesitar primero es, tenemos que crear una red neuronal, ¿sí? Muchas neuronas conectadas entre sí. Y resulta que en Deep Learning, al final, en la capa final, yo no puedo decirle si esta neurona se activa es agua, si esta se activa es bosque, si esta se activa es zona urbana. No hay etiquetas para Deep Learning. Lo que tenemos que hacer es manejar vectores como de categorías. Es decir, si yo tengo un vector de 3, entonces yo tengo aquí agua, vegetación y cultivos. Entonces una etiqueta de agua sería 1, 0, 0. Una de vegetación sería 0, 1, 0. Y una de cultivos 0, 0, 1. Es decir, tenemos que pasar todo a vectores de 0 y 1 para que dependiendo del que se active está asociado a algo, pero realmente estamos manejando son datos booleanos, ¿ok? Entonces para eso ya tenemos que empezar a importar cositas adicionales, ¿como cuáles? Me voy a ir aquí al inicio y vamos a importar esto es de scikit-learn, nos permite hacer eso, entonces voy a copiar este sklearn. Vamos a traer de scikit-learn algo llamado preprocessing, y preprocessing nos va a permitir traer algo que se llama label binarizer. Este es lo que nos va a permitir asociar valores binarios a las etiquetas. ¿Listo? Ya que estamos acá, importémonos los demás elementos porque vamos a utilizar ¿qué? TensorFlow. Y TensorFlow es la librería clave principal para trabajar con Deep Learning, ¿sí? Es bastante utilizada, entonces vamos a manejarla. Import TensorFlow as TF, y también de TensorFlow nos vamos a traer Keras con TensorFlow, y acá será import Keras. Listo, ya se ejecutó, creo que ya está funcionando, perfecto. Recuerden que si les sale un error de pronto acá por librerías que no existan, tienen que importarlas, tienen que digamos que configurarlas en su entorno. ¿Listo? Revisen la documentación de TensorFlow, de scikit-learn también para mirar cómo se instala. Anaconda ayuda bastante, o si no es por consola. Bueno, entonces acá, ¿qué haremos acá? Tenemos que utilizar ese binarizer para crear ese arreglo o ese vector de valores booleanos. Entonces aquí vamos a crear un objeto, simplemente lo vamos a llamar LB como Label Binarizer, las siglas, que es como lo que se usa convencionalmente, y aquí le pongo Label Binarizer. Ahí estoy creando básicamente un objeto de tipo Label Binarizer, entonces yo ya puedo utilizar ese label a través de LB. LB.algo me va a permitir llamar a todas las clases que están creadas dentro del Label Binarizer. ¿Listo? Esa sería una parte. Ahora lo voy a ejecutar, creo que listo, no hay problema, perfecto. Voy a seguir acá en esta linecita, en esta celda. Tenemos que crearle etiquetas mediante LB. Entonces LB tiene algo llamado fit, ahí está fit transform, y fit transform lo que nos va a permitir es crear esas etiquetas, esa transformación binaria de las etiquetas. ¿De qué? De las etiquetas de entrenamiento, ¿listo? Y también de las etiquetas de test. Ahí está. Recordemos que estos son un conjunto de testeo y un conjunto de entrenamiento. Y pues esto lo voy a guardar en las mismas. ¿Sí? Simplemente entran nuestros datos, nuestras etiquetas de entrenamiento, las transformamos y las volvemos a guardar. ¿Listo? No es más. Entonces lo podemos dejar así y ejecutamos. Perfecto. Ahora, aquí en esta parte es donde ya podemos empezar a crear nuestra red neuronal artificial. Esto básicamente lo vamos a definir con las librerías de Keras que nos van a permitir trabajar. Entonces voy a poner Keras. Bueno, también la documentación de Keras es súper importante, esa sí no la revisamos, pero allí explican muchos de estos procedimientos que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, Keras. Vamos a crear una red, ¿sí? Para poder crear una red, lo primero que vamos a hacer es utilizar un
un método que se llama sequential. Sequential, ¿qué es? Ese pedacito nos va a permitir inicializar un modelo secuencial. Un modelo secuencial en Keras nos va a permitir crear redes neuronales agregando capas de manera secuencial. Tengo una capa, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Y cada capa tiene tensores, porque vamos a utilizar TensorFlow o datos, digámoslo así, datos de entrada y datos de salida. Entonces tengo esta capita, algo entra, algo sale. Otra capa secuencial, algo entra, algo sale. Y así sucesivamente, ¿sí? De alguna manera es un método muy sencillo, un modo muy sencillo de construir una red sin complicarnos entre las conexiones de las capas. Como es nuestra primera red, pues lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla. Entonces este sequential vamos a configurarlo. Esa es nuestra red. Vamos a poner acá. Entonces, capa de entrada. Los datos de entrada, ¿cuál van a ser? Entonces vamos a poner Keras, ¿listo? Punto ledger, porque es nuestra capa. Y nuestra capa es la de input, capa de entrada, la estamos definiendo. Nuestra capa de entrada va a tener qué tamaño. En este caso nuestra imagen satelital, como tiene 7 bandas y por el tratamiento que le hicimos a los datos y porque las muestras de entrenamiento también tienen 7 bandas y creamos unas muestras asociadas, pues vamos a decir que va a tener un tamaño de 7,1. Ahí estamos definiendo la capa de entrada de nuestro modelo. Es decir, cada dato de entrada tendrá la forma, en redes neuronales se usa el concepto de tensor. Entonces básicamente imagínense como, para no complicarse, imagínense en un vector unidimensional de tamaño 7, ¿sí? Y así se definiría. Entonces, en este caso, ahí queda. Listo, coma. Siguiente capa, Keras.ledger. Y la siguiente capa, resulta que antes de empezar a crear capas con neuronas, tenemos que hacer algo de tratamiento de los datos. En este caso no va a afectar, en este caso es algo irrelevante, pero en de pronto otros escenarios sí es posible que tengan que utilizar este flatten. Flatten, ¿qué hace? Lo que va a hacer es transformar el tensor de entrada en un vector plano. En este caso, como nuestro vector de entrada o nuestro tensor de entrada ya es un vector plano por el tratamiento que hicimos anteriormente, pues es irrelevante, pero tengan en cuenta que de pronto en algunos casos es posible que lo lleguen a necesitar. ¿Listo? Ya el dato de entrada está en el formato correcto, pero se los pongo para que lo tengan en cuenta. Aquí ya podemos empezar a crear nuestras capas. ¿Listo? Entonces, otra vez, Keras.ledger y vamos a crear una capa. Hay capas que se crean con este parámetro con esta función llamada dense. Dense, ¿qué hace? Dense es para permitirnos crear una capa densa, ¿sí? O capa completamente conectada. Es decir, que todas las neuronas estén conectadas entre sí, bueno, entre sí no, estén conectadas con la capa que viene o con la capa siguiente, ¿sí? Es básicamente para tener todas las neuronas conectadas. ¿Listo? Densamente o completamente conectada. Ahora, ¿qué cantidad de neuronas vamos a utilizar? Vamos a decir que aquí vamos a poner 32 neuronas. ¿Listo? Vamos a ensayar. Y aquí después de esto, vean que ahí la pista del visual nos dice que sigue. Vean que dice activation. Entonces le vamos a decir que activation, ¿qué vamos a poner ahí? Activación es la función de activación. Para que esas 32 neuronas de esa capa, digámoslo que se activen, ¿qué función vamos a poner? La más utilizada y la más clásica es la que se conoce como ReLU. Y ReLU responde a las siglas en inglés de Rectified Linear Unit. Y es básicamente una función en donde o toma 0 o toma máximo. ¿Cómo así? Los valores negativos los vuelve 0 y los valores mayores a 0 los va a mantener exactamente igual. Por ejemplo, aquí nosotros podemos explorar entonces función de activación ReLU. Aquí está. Imágenes. Vean, y aquí está. Uy, no me gustó esa grafiquita. Ahí está. Vean, ahí está la función de activación. ¿Sí? Son funciones. Detrás de esto hay bastante matemática. Entonces, cuando llegue el dato, lo que va a hacer la función de activación es que si es menor a 0, la va a volver 0.
Y si es un número diferente a 0, mayor a 0, la va a tener exactamente igual. ¿Listo? Y así es como se va enviando la data. Bueno, entonces utilizamos ReLU. Pues ReLU es el más utilizado realmente. Ayuda a introducir una no linealidad dentro del modelo. Y esto nos va a permitir crear o aprender datos con patrones un poco complejos. Listo, ya tenemos nuestra capa oculta, primera capa oculta, después del input. Y ahora podemos crear otra. Por ejemplo, ahora no es de 32, sino pongamos el doble, 64 neuronas. Imagínense en el modelo, entran 7 neuronas, todas están conectadas a 32 y todas esas están conectadas a un 64 neuronas. Y entre sí todas conectadas porque todas son densas. Y también podemos decir que es ReLU. Ahí me falta una coma acá. También podemos decir que es ReLU. ¿Listo? Vamos a dejar esas dos capas ocultas más la entrada y nos hace falta la salida. Agreguemos aquí la salida. Entonces vamos a decir que es keras.ledger. ¿Listo? También vamos a decir que es densa, ¿sí? Pero aquí ya cambia. Porque en nuestro ejercicio, como tenemos 3 categorías, entonces esas 3 categorías van a representar las 3 neuronas. Por lo tanto, nuestra cantidad de neuronas pues van a ser 3 en este caso, que corresponde a esa cantidad de clases que nosotros hemos definido, 3. ¿Listo? Activación. ¿Cómo se van a activar? La función de activación que aquí convencionalmente se utiliza es la función de activación que se llama softmax. Softmax se utiliza para obtener probabilidades de que algo pertenezca a alguna clase. Es decir, que llega toda la data, las multiplicaciones, sumas, las neuronas activándose y al final softmax va a calcular la probabilidad de que eso que llegó pertenezca a alguna de las clases. ¿Listo? Entonces la vamos a utilizar acá. Uy, me trajo fue otra cosa. Softmax. Listo, ahí está bien, creo. Sí, softmax. Listo, entonces ya tenemos nuestra capa. Y ahí nos quedó capa de entrada, capa de salida y 2 capas ocultas. Y bueno, digamos que algo adicional, una capa para hacer como un aplanamiento de los datos. En este caso no importa, la podemos omitir, pero se las muestro para que lo tengan en cuenta. Y antes de ejecutar esto, pues esto lo tenemos que guardar en algún lugar. Entonces voy a llamarlo modelo. En el video de Machine Learning también lo llamamos modelo, entonces vamos a utilizar el mismo principio. ¿Listo? Ejecutamos. Y ya se ejecutó, ya creamos nuestra red neuronal. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer, ya está creada la red, ¿sí? Ahora lo que sigue es cómo vamos a compilar ese modelo. ¿Ok? El modelo lo vamos a compilar utilizando el siguiente código. Ahora lo que viene es cómo vamos a compilar el modelo, ¿sí? Es muy similar a lo que teníamos con los de Machine Learning, que es creábamos y luego ejecutábamos, algo así. Aquí estamos creando, tenemos que compilarlo, entonces le voy a escribir modelo, que modelo es el nombre que yo le puse acá a mi red neuronal, y modelo.compile, y vamos a enviarle cómo lo vamos a compilar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es definir y entrenar nuestro modelo de Deep Learning utilizando precisamente Keras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para compilarlo tenemos que definir algo llamado Optimizer. ¿Qué es esto de Optimizer? El optimizador básicamente es el algoritmo que se utiliza para actualizar los pesos de la red. Uy, ¿cómo así esto? Acuérdense del... ¿Recuerdan el promedio? Que las notas tenían un peso, ¿sí? Una importancia. Resulta que ese peso, que inicialmente en el ejercicio del promedio estaba definido, normalmente no está definido. Lo que pasa es que entran los datos a la red y la red, como ya tiene un entrenamiento, va ajustando esos pesos para que la data que está entrando nos permita una clasificación dependiendo del entrenamiento que tenga, ¿ok? Y esos pesos van a ir variando siempre. Al principio vamos a tener unos pesos, él hace su análisis,
digamos, entró el píxel y el píxel, según la red, dijo esto es agua. Pero cuando va y verifica, dice, ah, no, no es agua, esto es bosque, me equivoqué, ajusta los pesos. Otra vez, uy, me dio bosque, voy bien. Sigamos, otro píxel, me dio tal cosa, uy, voy mal, ajusto los pesos y regreso. Siempre vamos a depender bastante del entrenamiento en este caso. Entonces, el optimizador que se utiliza convencionalmente, uno de los más primeros que uno empieza a mirar, es el que se utiliza como Adam. ¿Listo? Entonces, el optimizador es el algoritmo que nos va a permitir actualizar los pesos de la red para minimizar al final esa función de pérdida. Aquí estoy agregando un montón de conceptos de una forma un poco rápida, pero imagínense en eso que les acabo de comentar. Obtenemos el resultado no es ajusta los pesos, se reduce el error, vuelve a ejecutar, obtengo otro resultado, si eso no es, ajusto los pesos y se reduce el error, ¿sí? Ese error es lo que se llama la función de pérdida o eso que queremos reducir, minimizar la función de pérdida. Y Adam es uno de los optimizadores más populares y efectivos en la práctica realmente. Lo que va a hacer es ir estimando esos momentos de primer y segundo orden, es decir, cada una de las iteraciones que está haciendo y ir ajustando esos pesos de forma individual para que haya un resultado un poco más eficiente basado en el entrenamiento que tiene. En términos generales así funciona, ese es el optimizador. Ahora, tenemos que definir también la pérdida, la función de pérdida que va a estar midiendo qué tan bien el modelo está realizando esas predicciones. Y en este caso, pues vamos a utilizar uno que es el que se llama Categorical Cross Entropy. Categorical Cross Entropy. Esta función realmente es una de las funciones o de las selecciones más comunes en problemas de clasificación multiclase. Lo que hace Categorical Cross Entropy es calcular la diferencia entre la probabilidad real y la predicción del modelo, ¿sí? Y se utiliza bastante en multiclase, es decir, en imágenes satelitales muchas de las veces vamos a encontrar ese Categorical Cross Entropy. Resumiendo un poquito esa teoría. ¿Listo? ¿Qué más sigue acá entonces? ¿Qué más sigue acá entonces? ¿Cuál es la métrica que vamos a utilizar para medir precisamente la función de pérdida? Entonces aquí vamos a escribir metrics, ahí nos ayuda un poquito el IDE, y vamos a decir que esto va a ser accuracy, que sería la precisión. ¿Listo? Está en lista porque yo puedo agregar diferentes métricas, pero en este caso estoy diciendo solamente una, accuracy. Es una métrica comúnmente utilizada en clasificación, va a calcular la proporción de etiquetas predichas correctamente respecto al total de las predicciones y va a estar mirando cuáles fueron correctas, cuáles no, y basado en eso entonces va a apoyarse en la función de pérdida, en el optimizador Adam, y va a estar mirando y corrigiendo. En resumen, así nuestro modelo se va a compilar. Yo sé que son muchos términos, muchos conceptos, pero imagínenselo un poquito. Imagínenselo que llegan los datos a la primera capa, ¿sí? Pasan a la segunda con unos pesos que inicialmente no van a cuadrar muy bien, pasan a la otra haciendo esas multiplicaciones, sumas, se activa esa función de activación, valga la redundancia, y al final vamos a decir, este píxel que entró es agua, ¿sí? Y cuando él, bueno, no es un píxel, él va a coger varios, es agua. Cuando esos píxeles que tomó compara y dice, uy, no, me equivoqué, ajusta los pesos, ¿sí? Eso es lo que va a hacer Adam, y ese ajuste nos va a permitir reducir ese error apoyado en esa precisión, digámoslo así. Más o menos así es como funcionaría, ¿ok? Listo, vamos a compilarlo. Ahí está, nuestro modelo ya quedó compilado. Ahora, similar a lo que teníamos con los de Machine Learning. Voy a pasar un momentico al código de Machine Learning, por aquí estaba, y vean que aquí esto que acabamos de hacer de Deep Learning, con Machine Learning es una sola línea. En Machine Learning sería esta línea solamente. Créeme un clasificador de 5 vecinos y lo llama así. Y luego entrena. En este caso, pues ya vimos que tenemos que crear una red, que tenemos que definir unas funciones, unas métricas, una función de pérdida,
y ahora sí vamos a hacer el fit, es decir, vamos a hacer el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo por acá. Modelo.fit. Y le vamos, de hecho creo que lo puedo copiar de acá porque viene siendo casi que la misma línea. Modelo. Modelo.fit. Modelo es el nombre de nuestra red neuronal. ¿Cómo le puse? Píxeles entrenamiento, etiquetas entrenamiento. Bueno, aquí hay cositas adicionales porque una red neuronal, como se dieron cuenta, va iterando. Entonces recorre una vez, corrige, se regresa, el error va reduciéndose, ajusta los pesos, va avanzando, corrige, se dio cuenta, ajusta los pesos, se regresa, reduce el error, la función de pérdida, bueno, y demás. Entonces lo va haciendo varias veces. Por lo tanto, él lo que va a hacer es coger varias muestras, recorrer la data y la va a recorrer varias veces. Entonces, aquí entran estos conceptos de epochs, ¿sí? Épocas, y también el de batch size. Estos dos conceptos son súper claves en redes neuronales. Siempre en Deep Learning es súper necesario. ¿Qué sucede? Resulta que el epoch o las épocas es una iteración sobre el conjunto completo de datos. Es decir, ¿cuántas veces va a recorrer toda la data? ¿Listo? Si yo le digo un epoch, él va a coger toda la data una sola vez. Y listo. Si tenemos 1000 píxeles, va a recorrer los 1000 píxeles una sola vez y listo. No más. Y batch size, él no va a coger un píxel a píxel. Si hay 1000 píxeles, él no va a coger el primero, lo miro, el segundo, lo miro, el tercero, lo miro. No, sino que lo que va a hacer es coger un grupo de píxeles y analizarlos de forma simultánea. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo acá valores clásicos 10 y 32, quiere decir que de todos los píxeles de la imagen satelital, él va a coger 32. Coge 32 píxeles, los pasa por la red. Listo, terminó. Adam va a hacer ajustes de una vez, se reduce la función de pérdida basado en esa métrica y se regresa. Luego va a coger otros 32 diferentes, los pasa con los pesos actualizados. Listo, verificó, corrigió, función de pérdida, métricas. Adam va de una vez a hacer la actualización de los pesos y coge otros 32 y otra vez y otra vez. Cuando termina los 1000 píxeles es una época. Quiere decir que va a hacer ese recorrido de 32, 32, 32, 32 hasta que llega a 1000 10 veces. Y vamos a mirar. Listo, vean que aquí ya nos generó lo siguiente. Época 1, precisiones 0.38, las funciones de pérdida, que vean que va disminuyendo, precisión va aumentando. Uy, vean que nomás con la segunda iteración de toda la data completa en la segunda época, ya subió de 0.38 a 0.81 la precisión. 0.87 ya no es tanto, 0.91. Vean que de la primera a la segunda época aumentó un montón, pero llega un punto en donde los incrementos ya no son tan grandes. Uy, vean, de hecho aquí bajó de 97 a 96, aunque al final subió a 97.3. Eso no quiere decir que entre más épocas tenga, más va a aprender. De pronto hay un punto en donde vamos a tener el concepto de sobreajuste y la red va a estar tan ajustada a esos datos que únicamente va a predecir esos datos y si le damos otro no va a ser capaz. Entonces creo que con 0.97 y las 10 épocas, además aquí con este bajoncito que hubo, creo que lo podemos dejar de esta manera. ¿Listo? Entonces ya tenemos las épocas, ya compiló nuestro modelo. Lo que vamos a hacer precisamente ahora es regresarnos al código de Machine Learning y a copiar porque de aquí en adelante el resto es igual. ¿Listo? Bueno, aquí voy a copiar un poco, voy a cambiar la ruta, la voy a dejar acá en esta misma. Entonces voy a copiar la ruta de... Ah, pero un momento. Ah, no, sí. Sí, creo que sí. Voy a copiar la ruta de arriba y simplemente le quito el slash entrenamiento.
Está. Creo que la imagen satelital está fuera de entrenamiento, entonces aquí. Listo, ahí nos quedaría la imagen. Listo, ahí está la imagen. Entonces, esta la podemos ejecutar. ¿Listo? Ya tenemos un modelo creado de una red neuronal de Deep Learning. Ya la compilamos, ya la red está creada basado en el entrenamiento. En este momento no hemos hecho predicción ni clasificación de nada. Simplemente le dimos los datos, tome, entrene. ¿Listo? Entrenó, o sea que ahora ya podemos empezar a predecir. ¿Qué sigue? Bueno, voy a copiar el mismo código para que veamos que la data es la misma. Ahí nos va a abrir la imagen satelital, listo. Luego de esto, entonces, vamos aquí rasterizó para leer la imagen. Recordemos que esto lo expliqué en el video número 3 de imágenes, análisis de imágenes satelitales. Básicamente estamos tomando la imagen que queremos clasificar o predecir, sus valores de cobertura. Le estamos haciendo un tratamiento de la data porque el dato que queremos clasificar debe tener la misma estructura de los datos de entrenamiento, ¿sí? Haciendo una transformación, un cambio en el esquema. Aquí ya cambia, porque aquí no vamos a utilizar el predict de Candidates Neighborhood, sino que aquí vamos a utilizar es el predict de nuestro modelo de Deep Learning. Entonces, imagen clasificada, voy a poner que esto se llame DL, Deep Learning. Esto va a llamarse modelo. Recordemos que así le pusimos a nuestro modelo, muy original. Modelo.predict, o podemos llamémoslo predicciones. Sí, predicciones va a ser igual a las predicciones de nuestro modelo de la imagen a clasificar. ¿Listo? Ahí vamos a hacer la predicción y también tenemos que utilizar las etiquetas. O sea que recuerden las etiquetas, que es el vector booleano que creamos al inicio. Existe algo dentro de LB que se llama Inverse Transform, y esto es básicamente predicciones. Como nuestras clases agua, suelo urbano y cobertura vegetal se convirtieron en un arreglo de ceros y unos, este Inverse Transform lo que va a hacer es devolverlo para obtener otra vez las categorías, ¿sí? Entonces esto lo vamos a llamar algo así como clases predichas. ¿Listo? Aquí hace la predicción. Esa predicción le hace una transformación de esas categorías para obtener las clases que ya son de verdad, las que nosotros entendemos, no con ceros y unos. Y vamos a ver, entonces aquí ya vamos a hacer la clasificación. En esta parte sí va a tardar un poquito más de cuando hicimos la compilación del modelo. Vamos a ver cómo nos va. Y ahí empezó. ¿Listo? Ahí él empieza a hacer la clasificación, las predicciones, va a coger cada uno de esos píxeles, cada grupito de píxeles los va a pasar por la red neuronal. Al final, pues nuestras funciones de activaciones, todo está conectado con todo, se va a devolver. Y ahí pues entonces él va a seguir. Bueno, yo creo que voy a poner un poquito de pausa y cuando termine continuamos y les voy a mostrar qué resultado obtuvimos. ¿Listo? Esto depende también de recurso de máquina, tarjeta gráfica y demás elementos adicionales. Entonces ahí ténganle un poquito de paciencia. Por ahora lo voy a dejar ahí un momento y ya regresamos. Listo, terminó. En mi caso particular se demoró 8 minutos 22 segundos haciendo la clasificación o las predicciones de esos píxeles, a ver a qué clase van a pertenecer según las muestras de entrenamiento. Entonces, ya que hicimos la clasificación, podemos seguir copiando el código por acá de lo que teníamos en Machine Learning, que viene siendo casi que lo mismo. Entonces, imagen clasificada, pero en este caso no va a ser KNN, sino lo vamos a llamar Deep Learning DL. Imagen clasificada, aquí no es imagen clasificada, sino las clases predichas, estas de acá. Clases predichas, punto reshape, metadata original, y todo igualito. Listo, ejecutamos. Perfecto. Luego de eso, entonces vamos a guardar la imagen que está por acá. Directorio imagen satelital. Aquí está.
Listo, director imagen satelital clasificada, vamos a decir satelital clasificada, pongámosle un guión, Deep Learning, y la ruta pongámosle que va a ser acá juntico con esta, puede ser, aquí en la misma carpeta, imágenes Deep Learning, acá, imagen clasificada y dejémosle que es DL, Deep Learning, listo, no es más, ejecutamos, perfecto. ¿Qué sigue después? Bueno, lo de otra vez el tratamiento de los datos, el redimensionamiento nuevamente, perfecto. Luego, ¿qué sigue? Ya lo que sigue es abrir la imagen y mirar qué resultado tuvimos. Entonces nuevamente voy a pegar esto de acá. Hoy aquí nos quedó algo mal. Director imagen satelital clasificada, no, es esto. Imagen clasificada KNN. Aquí es clases predichas. No, aquí le podemos poner imagen clasificada DL. Sí, es esta. Ah, claro, aquí está. Imagen clasificada DL. Sí, es esta. Chan, 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 chan. Ya renombré las variables para que se ajustara. Listo, ejecutamos. Perfecto. Después de eso ya podemos abrir la imagen. Viene siendo el mismo tratamiento. Entonces pegamos. Uy, aquí ya cambia. Directorio imagen satelital clasificada DL. Chan. Aquí sería imagen clasificada DL. Chan. Aquí también, y aquí es imagen DL. Esto es lo mismo, ya la misma lógica que expliqué en el video pasado. Definimos una gama de colores, listo, utilizando Matplotlib vamos a hacer el ploteo. Y en este caso nos dice que no es imagen KNN, sino imagen DL. Y listo, ese es el resultado. Aquí está nuestra clasificación usando Deep Learning. De hecho, vean que aquí tenemos de una vez, esta es la de K-Nearest Neighborhood. Sí, ese es el resultado. Voy a bajar un poquitico el zoom. Ese es el resultado de la clasificación de Machine Learning con KNN. Este es el resultado de la clasificación con Deep Learning usando redes neuronales, una construcción con Keras. Vean que el Deep Learning logra identificar más cuerpos de agua. No sé si es verdad o no, pero por lo menos hay muchas clases que el KNN dice esto es vegetación o esto es naranja. En redes neuronales ya hay algunas que logra identificar un poco mejor. Desconozco si realmente es así. Las muestras de entrenamiento las hice muy superficiales, 3 clases para una zona en donde cubre Bogotá y alrededores, pues son muy poquitas, pero es para poder ejemplificarlo. Miremos aquí abajo, creo que este es el de Super Vector Machine. No, ese es el de Random Forest. Ese es el de Random Forest. Se asemeja un poco en algunos pedacitos, aunque me gusta, por ejemplo, Random Forest como identifica el río, los embalses. Bueno, Deep Learning también lo identifica bastante interesante. Y por aquí creo que está el Super Vector Machine. Sí. ¿Listo? Vean que ya tenemos varios métodos. 3 algoritmos diferentes de Machine Learning para hacer clasificación supervisada, no supervisada. Y ya tenemos también la posibilidad de usar redes neuronales para crear una clasificación de imágenes utilizando otros métodos como el de Deep Learning. Y listo, eso es todo por este video. Era un video que hace tiempo quería preparar y traerles al canal para ver otros métodos de clasificación y sobre todo aplicar diferentes algoritmos, no solamente de Machine Learning, sino también de la posibilidad de trabajar con Deep Learning. Si les gustó, no olviden comentar, dudas, sugerencias, observaciones, temas que deseen que cubramos en el canal. Este código que acabamos de crear junto con la data, junto con todo, se los dejo aquí abajito en la caja de descripción del video para que ustedes lo puedan utilizar, puedan ensayar. Ahí están también las muestras de entrenamiento, la imagen satelital, toda esa data para que ustedes la puedan utilizar y seguir aprendiendo con más cositas de Python, de programación enfocado en los GIS. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido un montón. Y vamos a ver si de pronto nos animamos a seguir sacando cositas de análisis raster, porque hay mucho tema de análisis raster. De hecho, pues ya tenemos 7 videos diferentes
en esta parte. Vamos a ver si de pronto podemos sacar otro adicional, pero recuerden que ahorita estamos también grabando y sacando videos de APIs geográficas para que le peguen una revisadita, que también el link con la lista de reproducción está aquí arribita. Si les gusta el contenido de este canal, por favor suscríbanse, denle like, activen la campanita, comenten, compartan. Todos esos apoyos y todas esas ayudas sirven un montón precisamente para motivar y crear más contenido, traerles más cositas, de pronto otros lenguajes, otros frameworks, otras librerías, otros procedimientos, y que puedan complementar mediante programación esos flujos de trabajo de sistemas de información gráfica. No siento más, muchísimas gracias.